Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de febrero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Bueno, hemos querido dar una orientación en la lectura de la Biblia en este año con, bueno, no solo ubicándonos geográficamente en lugares importantes en la vida del Señor Jesucristo y obviamente en la historia del pueblo de Israel y de la iglesia, sino también resaltando los pasajes que la iglesia en general ha considerado más importantes o relevantes. El capítulo 7 de Josué nos trae un relato que es muy conocido. eh, hay textos en la Biblia que son muy conocidos, que son materia no solo de estudio, también de enseñanza e instrucción. Y uno de esos pasajes es el capítulo 7 de Josué, que muestra un, digámosle, un traspiés que tiene el pueblo hebreo en el proceso de conquista. Ellos habían tenido en el capítulo 6 una victoria, que también es un relato muy importante, también materia de estudio. El capítulo 6 cuenta la toma de Jericó, que había sido pues un hecho milagroso, un extraordinario hecho notorio, porque las condiciones en las que estaba Jericó hacía que fuese muy difícil su conquista. Jericó se habla que era una ciudad muy bien fortificada y pues el pueblo de Israel estaba apenas enfrentándose o entrenándose para, digámoslo, para la conquista. Además, lo más particular del capítulo 6 es la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia con Jericó? Caminar, ¿sí? Rodear día a día a Jericó durante 7 días orando. Y el séptimo día, como lo cuenta la historia bíblica, debían darle 7 vueltas y tocar las trompetas. Bueno, es tan famoso este texto que mucha gente a través de la historia ha tomado este acto como un ejemplo de, o como una inspiración más bien para algunas conquistas espirituales. Entonces, es habitual que algunas personas cristianas practiquen este ejercicio como un ejercicio espiritual, de, no sé, ante un desafío, ante una situación, dar vueltas a las casas, a los lugares, como a espacios, buscando que se dé una conquista espiritual. Es completamente lícito, o sea, no está mal, tampoco es que sea eh, una ley del Señor, que el Señor no estableció que había que darle vueltas a los lugares, pero sin duda alguna, como ejercicio espiritual, mire, todo lo que lleve a una persona a la oración, todo lo que lleve a una persona a buscar al Señor, todo lo que lleve a una persona a, a apartarse del mal camino, todo lo que lleve a una persona a procurar hacer las cosas como pues se deben hacer, como el Señor manda, bienvenido sea, ¿sí? O sea, no hay leyes o hay cosas en la Biblia que no necesariamente son leyes o estatutos, pero que son prácticas espirituales que, de nuevo, si nos acerca al Señor, a buscarlo, a encontrarlo, pues bienvenido sea. De allí, pues el ejemplo que les doy de el hábito de orar y de dar vueltas a ciertos lugares buscando una conquista espiritual o también como derribar obstáculos que se presentan en proyectos que sabemos que son del Señor. Entonces yo he visto esto en temas de eventos evangelísticos, también en lugares donde se van a desarrollar, por ejemplo, no sé, grupos de oración o lugares que se van a tomar, donde se van a establecer iglesias. Bueno, esto lo he visto en muchos escenarios y pues la verdad el resultado de orar siempre será bueno, ¿sí?
sea como sea, que lo haga caminando, que lo haga de rodillas, que lo haga sentado, orar y buscar el rostro del Señor siempre traerá buenas cosas. El capítulo 7, bueno, esta conquista del capítulo 6 es extraordinaria, es sorprendente. Hubo algo muy particular en la conquista del capítulo 6 y es que estuvo todo el pueblo, ¿sí? En cabeza de los sacerdotes iban adelante con el arca del pacto, como lo que pasó cuando pasaron el Jordán. Aquí vienen como los acontecimientos. Pasan el Jordán de manera milagrosa, lo leímos hace unos días. Luego conquistan Jericó de manera milagrosa, pero estaba todo el pueblo, ¿sí? Eh, el Señor sí exhorta a que estemos en unidad, el Señor sí exhorta a que sumemos mano contra mano para de su mano, pues poder avanzar en el propósito que Él tenga para nosotros. Una casa dividida, dice la Escritura, no puede prosperar. Y si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, que promover y guardar celosamente, es la armonía, es la unidad, tanto en el hogar, tanto en la empresa como en la iglesia, ¿sí? Una casa dividida no puede prosperar y es algo que con mucho celo tenemos que cuidar de mantener en unidad, en armonía. Y que cuando vengan situaciones que puedan generar división, que puedan generar discordia, pues hay que prestarle mucha atención a esto. Por eso también la Biblia dice, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Entonces, la conquista en este proceso implicaba que estuvieran juntos, ¿sí? Que no estuvieran separados, que no estuvieran divididos. Eh, a veces dividir debilita, ¿sí? Por eso divide y conquistarás, o sea, divido a los otros, debilito a los otros generando división. Por eso es la estrategia también del enemigo, que el Señor lo reprenda, es separar, dividir, porque cuando las personas empiezan a aislar, a separar, a dividir, pues obviamente son presa más fácil del enemigo. De allí, muy importante, las cosas que se hacen en las iglesias, como redes de intercesores o también lo llaman cadenas de oración, el pedir oración, el orar los unos por los otros, el congregarse, son cosas que nos ayudan a cuidar la unidad y la armonía, ¿sí? Todo lo que nos mantenga juntos en torno al Señor, pues nos va a cuidar mucho más y ser menos vulnerables. Si la Biblia dice que el enemigo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar, bueno, la naturaleza nos lo muestra. Vemos cómo funciona, cómo acecha el león. El león, ¿qué hace? Busca dividir la manada, busca separarte la manada o no necesariamente al más débil. Puede ser al que se entretenga, al que esté distraído, lo separa y lo ataca, porque el león sabe que la manada junta se puede proteger, se puede guardar. De allí entonces que el primer error que ocurre en el capítulo 7 es que cuando ellos van a conquistar otra ciudad llamada Jai, que aparentemente no tenía las mismas dificultades ni implicaba el mismo desafío que Jericó. De nuevo, Jericó era una ciudad amurallada, su fortificación era tal, pues que no había manera de penetrarla y solo con una estrategia extraña del Señor lo lograrían y así lo hicieron. Pero Jai era una ciudad pues más asequible, no tenía pues tremenda defensa y cuando fueron los espías dieron un mal consejo. Ojo, pero este mal consejo ahora vamos a ver que tenía un fondo, había algo de fondo que generó que de alguna manera se diera un mal consejo. Pero esto es muy, muy importante. Un mal o un buen consejo, ¿sí? Un mal consejo nos puede llevar a decisiones lamentables, como la que pasó en el capítulo 7. Eh, Josué envía espías, la estrategia misma que utilizó eh, el mismo Moisés, y Josué envía estos espías para que vean cómo es Jai, ¿sí? Cómo vamos a dar, o cómo el Señor debía dar la estrategia. Pero estos hombres cuando fueron, dieron un consejo, menospreciaron el desafío. Sí, es un grave problema no tener una perspectiva adecuada de los desafíos o de los problemas o de las dificultades o de las circunstancias. ¿Por qué?
Porque si se mira por encima, pues nos vamos a sentir inferiores, lo que le pasó a los espías anteriores. Los espías, cuando fueron a la tierra prometida, los 12 príncipes, ellos terminaron diciendo, a nuestro parecer éramos como langostas delante de ellos, o sea, insectos, ¿sí? Tenían una perspectiva inadecuada de la situación por delante, se veían inferiores. Pero estos otros espías tuvieron un problema opuesto y fue que se vieron superiores al desafío. Ambas cosas son muy peligrosas porque o me menosprecio y me veo inferior a lo que está por delante, o me sobrevaloro, y en esa sobrevaloración, pues acuérdense que la Biblia advierte mucho sobre la soberbia, ¿sí? Sobre la altivez, y una sobrevaloración mía, pues fácilmente me hace caer en soberbia y altivez. Entonces, ¿qué es una sobrevaloración? Que yo considero que eso que está delante de mí es inferior a mí, o sea que necesito un mínimo esfuerzo, ¿sí? Y la verdad, siendo humilde, una persona humilde, siempre reconoce que todo lo que está por delante, no hay manera de superarlo sino de la mano del Señor. Así tengamos experiencia, así tengamos fuerza, capacidades. El humilde sabe que él no es nada, no puede hacer nada, no tiene nada si no es por el Señor. Así que los desafíos se verán bajo la perspectiva de la capacidad del Señor, ¿sí? Por eso dice también un salmo, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Entonces, no es ni siquiera cómo es el desafío, cómo me veo yo, sino verlo a través de los ojos del Señor, ¿sí? Y si el Señor me dice, de esta manera lo haces, pues yo lo hago de esta manera porque sé que Él está conmigo. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Estos hombres entonces despreciaron, menospreciaron a Jai, la vieron más vulnerable y le dijeron a Josué, no, no suba todo el pueblo, suban como 2000 o 3000 hombres, tomen Jai y dice, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Hay un problema que es la autoindulgencia, ¿sí? El a veces bajar las manos, el dar las cosas por hecho. Y, y pues la Biblia sí nos exhorta que nosotros tenemos que mantener siempre alertas, siempre atentos. La Biblia sí nos exhorta a que pues tenemos que estar muy despiertos ante cualquier situación que se presente. Entonces aquí ellos dijeron, no, solo con pocos no se fatigue. Me acuerdo un personaje de televisión, es para evitar la fatiga. No, hay que fatigarse, hay que esforzarse, no podemos darlo por hecho. Muchas cosas graves suceden en la vida porque se baja la guardia en el, no sé, nunca pasa nada, ¿sí? Digamos, nunca pasa nada, siempre estoy pendiente, estoy previendo, pero el día que usted baje la guardia, ese día pasan las cosas. Por eso nunca se puede bajar la guardia, con nada, en ningún área, en ninguna circunstancia. Y ellos menospreciaron, bajaron la guardia, no se fatigue, vayan pocos, cuando el secreto, uno de los secretos de la conquista es la unidad, que estemos juntos, ¿sí? Ese tema de a veces separarse para cumplir ciertas misiones acaba familias, ¿sí? No, yo me voy tanto tiempo para trabajar y a producir. No, la familia debe estar junta. La familia debe, los esposos deben estar juntos. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Claro, a veces se le da prioridad, no, necesitamos es prosperar. Entonces váyase usted y luego me voy yo. Uf, yo conozco casos muy tristes de familias muy bellas que se han destruido por no estar juntos, ¿sí? Por el motivo que sea. Entonces, estos desprecian. Josué lastimosamente siguió el mal consejo y fueron a la conquista de Jai y perdieron, ¿sí? Salieron huyendo y murieron, creo que son como 36 personas murieron, pero fue vergonzoso, fue eh, una derrota vergonzosa. Imagínense, logra conquistar Jericó, que era la gran ciudad, que era el gran desafío, y le quedó grande Jai, ¿sí? Es como si usted logra espantar un tigre, y lo asusta, no sé, una lagartija, ¿sí? Entonces se enfrenta al tigre, lo ahuyenta, logra pasar adelante, pero llega una lagartija
y lo vuelve nada. Algo así pasó. Entonces era vergonzoso y había un temor en Josué y era qué van a pensar los pueblos, Dios mío. Van a pensar que no, nosotros no tenemos con qué. Él le dio mucho temor, le oró al Señor muy afligido y le pidió pues que le ayudara, que no lo dejara ahí, que pues, o si no, no se hubieran, hasta se le pegó a Josué un poco lo de Israel, pues que no los dejara, porque si los iban a conquistar y los iban a atacar, pues se hubieran quedado en el desierto. Así que el Señor le da una respuesta a Josué y le dice, no, lo que pasa es que hay algo eh, que no permite que ustedes avancen. Y aquí entra algo también muy tenaz. Y es lo que en la Biblia se va a llamar el anatema. Bueno, a propósito, la palabra anatema quiere decir consagrado a. Les explico. Generalmente en algunas traducciones, y esa es digámoslo así, la implicación de la expresión anatema, se dice algo maldito, ¿sí? Algo anatema, algo maldito. Pero anatema, el significado esencial es algo consagrado a. Entonces, generalmente el anatema es algo que se consagró a una deidad, ¿sí? O algo que de alguna manera también al botín, el botín era como lo que quedaba de la conquista, cuando los pueblos conquistaban a otros, había un botín, y ese botín era algo, pues, consagrado a, entonces tenía un destino específico. Eh, por eso el Señor muchas veces, dependiendo a qué estaban consagrados estos bienes, ¿sí? No sé, riquezas que estaban consagrados a ciertos dioses paganos, el Señor no permitía que tomaran eso porque eso le estaba consagrado a ellos y los contaminaba. Imagínense la tentación. Oro, por poner un ejemplo. Cantidades de oro. Estaban consagradas, no sé, al dios Dagón, que era un dios de los filisteos. Entonces el Señor, eh, por el mismo significado de la palabra, como eso está consagrado a ese dios, yo no quiero nada de ellos, ¿sí? Así sean riquezas, así sean bienes, eso está consagrado a esas cosas, eso tiene un destino, tiene un propósito, eso destruyanlo, aléjenlo, ¿sí? Por eso el anatema se terminaba convirtiendo en una, digámoslo así, una maldición, porque era algo que el Señor rechazaba, que estaba consagrado a otras cosas y que no quería que estuviera con ellos. ¿Qué pasó? Un señor llamado Acán de la tribu de Judá, pues tomó algo consagrado a y lo escondió para sí. ¿Sí? El Señor a veces les negaba, les prohibía que tomaran estas cosas, que las apartaran de ellos, pero este hombre lastimosamente puso su mirada donde no debía. Y esto, aquí hay cuatro cosas, el tiempo no nos da para detallarlo mucho, pero cuatro cosas que quisiera que tuvieran en cuenta. Definitivamente hay un sentido que a nosotros nos hace mucho daño y es la vista. La vista nos afecta mucho. La Biblia nos insta a que desarrollemos el oído, la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la vista, lastimosamente, nos afecta y nos engaña mucho, ¿sí? Entonces, por eso, lo contrario a vivir por la fe es vivir por la vista, porque el sentido de la fe es el oír la palabra del Señor. Pero la vista muchas veces contradice la palabra del Señor y el Señor nos exhorta a que lo miremos a Él. Hay dos pasajes en la Biblia. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y también dice la Biblia, miradme a mí y sed salvos. ¿Qué pasó con Acán? El Señor le dice a Josué, bueno, ustedes perdieron, ustedes fueron conquistados, usted recibió un mal consejo porque había una confusión en medio de ustedes, porque alguien tomó del anatema, alguien tomó de lo que estaba consagrado a, y eso se convierte en una maldición. Entonces, bueno, hacen todo un proceso para descubrir quién fue, y cuando descubren quién fue, miren la confesión del personaje. Versículo 21. Acán entonces, pues ya siendo descubierto, confiesa, y él dice, versículo 21, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos.
lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. El Señor había dado una orden que no tomaran nada de ellos, ¿sí? Claro, imagínense conquistar y ver algo, no sé, usted se encuentra un recurso y ese recurso aparentemente no es de nadie, pero usted sabe que tiene un origen, un mal origen, que puede pesar, ¿sí? Que le puede hacer daño. Como dice el dicho, las abuelas, no todo lo que brilla es oro. Y no solo no todo lo que brilla es oro, sino aún si fuera oro, pues hay cosas que yo ni debería tocar, ¿sí? Hay cosas que tienen un origen que es de maldición, por eso lo del anatema. ¿Qué hizo Can? Acán dice, vi. Ese sentido lo tenemos que cuidar. Si yo sigo viendo las circunstancias, si yo sigo viendo engañosamente oportunidades donde hay tentaciones, es que esto es muy tenaz. No todo lo que aparenta ser una oportunidad es una oportunidad. Muchas cosas que, eh, que aparentemente son oportunidades son tentaciones. Léanse Santiago 1, 17 y 18. ¿Sí? Y ojo que esto que aparece aquí que hizo Acán es lo que nos cuenta también Santiago. Él cayeron en una tentación. En este caso vio, le pareció que era agradable, pero esto trajo maldición. De nuevo, no todo lo que yo veo como una oportunidad es una bendición del Señor. Puede ser una tentación que va a generar problemas más grandes, ¿sí? A veces tomamos decisiones apresuradas, creyendo que si no es ahora, no es nunca, ¿sí? Por eso esas promociones peligrosas, ahora o nunca, aproveche, última oportunidad. No, lo que viene del Señor nunca será una última oportunidad. Lo que viene del Señor es la oportunidad oportuna, adecuada y pertinente, ¿sí? Entonces, este hombre lo vio, lo deseó, así lo explica también el Santiago, ahorita lo alcanzamos a leer, si alcanzamos a leer, y dice codiciar. Esta palabra codiciar, bueno, quería decirles algo, este verbo ver, rajá, es el verbo que aparece cuando eh, lo que dice en la palabra gire la traducen como proveer, ¿sí? Pero verdad, la palabra gire tiene un significado más básico y es ver a Dios, ¿sí? Ver al Señor. Por eso cuando dice el Señor Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, en el monte del Señor veré a Dios, ¿sí? Hay algo muy importante en el ver. Tenemos que aprender a mirar al Señor. Les decía ahora, puesto los ojos en Jesús, miradme a mí y sed salvos. Si seguimos mirando las circunstancias, si seguimos mirando las supuestas oportunidades, es muy fácil caer en la tentación como cayó Acán. Porque ¿qué pasó con Acán cuando vio? Dice que codició. Codiciar viene una palabra que es hamad, que quiere decir deleitarse con una contemplación a través del sentido de los ojos. Cuando empezó a mirar y empezó a contemplar, a desear, a deleitarse en lo que veía. Y de allí viene entonces esa expresión del deseo. Lo quiero, ¿sí? Por eso el estímulo, tenemos un estímulo constante visual y ese estímulo constante visual nos hace deleitarnos en lo que vemos y que se convierta en un deseo. Rápidamente les voy a leer Santiago 1:17, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. Ojo con el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. No puede ser tentado por el mal, ni a él nadie lo tienta. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia es el deseo, es la codicia, después que ha concebido, da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Eso está en Santiago 1:17 al 19. Entonces, este a cambio, luego deseó, se deleitó en, y pues del deseo a la acción solo está estirar la mano y lo tomó, ¿sí? Tomar es traer así. Y por último, lo escondió. Mire, las cosas buenas no se tienen que esconder. Todo lo que se tenga que hacer en oculto tiene algo que no es bueno, ¿sí? Lo que no se pueda publicar, bueno, aunque ahora
escuchaba yo ayer un periodista y me sonó mucho lo que él decía, porque él decía que la sociedad de hace algunos años era una sociedad un poco asolapada, incluso usó la palabra hipócrita. Dice, la sociedad del pasado tiraba la piedra y escondía la mano, ¿sí? Era así, era solapada, no publicaba lo malo que hacía, sino que lo guardaba. Pero la sociedad de hoy, decía el periodista, se volvió una sociedad cínica, ¿sí? Y yo me fui meditando mucho en esto, porque la sociedad de hoy hace lo malo, se jacta de lo malo y promueve lo malo, ¿sí? Antes no, antes alguien cometía algo malo y lo ocultaba, ¿sí? Lo mantenía guardado, eh, había una vergüenza de alguna manera, pero hoy en día no, ahora es tan cínico que alguien hace lo malo, promueve que hace lo malo, se jacta de lo malo, ojo con esto, se siente orgulloso de lo malo, ¿sí? Se jacta de hacer lo malo. Y, y lo promueve porque está llevando también a otros a que consideren que eso malo ya no es tan malo. Entonces, este, pues por lo menos en la época de Acán, sí escondía hacer lo malo. ¿Sí ven? Él lo codició, lo tomó, lo vio, lo codició, lo tomó y lo escondió. ¿Y esto que trajo? Maldición, división, muerte al pueblo. Ahora, nosotros deberíamos hacer esto con el Señor, ver al Señor, deleitarnos en el Señor, dice el Salmo 37, ¿sí? Porque si yo me deleito en aquello que es el objeto de mi contemplación y mi observación. Y si yo veo siempre el problema, me termino deleitando en el problema. Si yo solo miro a mis hijos, lo que hacen mis hijos, me deleito y todo está enfocado en mis hijos. Pero si yo miro al Señor, yo me deleito en el Señor, yo traigo a mí, me acerco al Señor, pues obviamente voy a atesorar lo que el Señor me da y esto no es de ocultarlo, por el contrario, el Señor siempre ha dicho que hay que publicar, ¿sí? Y dice un salmo, publicar sus alabanzas, porque lo bueno se tiene que dar a conocer, lo malo siempre se oculta, pero si hoy cínicamente se publica lo malo, pues hay que publicar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Todo lo que viene del Señor, toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Conclusión, tenemos que guardarnos de lo que estamos viendo, ¿sí? Ojo, mucho cuidado con un mal consejo, mire lo que hizo un mal consejo, pero primero tenemos que cuidarnos de lo que vemos, porque lo que vemos sí o sí lleva a que nos deleitemos, a que lo deseemos y de allí a traerlo así, tomarlo, ¿sí? Si usted pone sus ojos en el Señor como autor y consumador de la fe, seguramente va a traer para usted bendición. Acuérdense que hablábamos que la bendición implica la presencia del Señor y la presencia implica protección, provisión y dirección. Ahí está la bendición, que usted sepa qué camino tomar, que usted esté guardado, protegido por el Señor, pero que usted también pueda experimentar su provisión, que nada, o más bien que Él nunca nos faltará. Y si Él nunca nos faltará, pues oportunamente Él también proveerá a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Démosle gracias al Señor en esta mañana, encomendemos a Él nuestro camino, como dice el Salmo 37, confiemos en Él con la certeza que Él hará al poner nuestra mirada en Él. Señor, hay muchas cosas en este mundo que cuando las miro, cuando las contemplo, las codicio, las deseo. Y muchas de estas cosas pueden traer a mi vida destrucción, como le pasó a Acán y al pueblo de Israel. Enséñame y ayúdame a poner mis ojos en ti, no en las circunstancias que me pueden estimular a dos cosas opuestas, o a una sobrevaloración, ¿sí? A creerme más, a la altivez, o me puede llevar a sentirme inferior y acomplejado. Yo sé que mirar a través de tus ojos y mirarte a ti me da la medida justa de todas las cosas. Todos tenemos dificultades, desafíos, necesidades. Pero yo te pido que me ayudes a mirarte a ti, Señor, y a través de tus ojos, a través de tu sabiduría, poder discernir, entender y conocer todas las cosas. Dame tu bendición.
Pon tu mano de poder sobre mi vida. Y ayúdame, Señor, a que mi mayor deleite, deseo y anhelo sea conocerte, entender, como dice la Escritura, buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que las demás cosas serán añadidas. Te entrego mi corazón, gobierna en mi corazón, muéstrame el camino por donde debo andar, enséñame a hacer tu voluntad y no me dejes guiar por mis propios deseos, sino por tu santa, perfecta y agradable voluntad. Padre, pon tu mano de poder sobre cada una de estas personas que están hoy conectadas, las que escucharán esta meditación después, y que tu palabra, Señor, esté abundante en medio de nosotros y nos lleve a encontrar el camino. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.